¿Qué es lo que están buscando? Volver al trabajo en algo absurdo. Que el trabajo sea absurdo para de esa manera destruir el mundo del trabajo, que nadie quiera trabajar. Que sea tan absurdo trabajar para que los liberales que destruyen el trabajo después tengan un ciclo de progresistas que reparten planes sociales y acicatean la renta básica universal, para que finalmente digan, bueno, trabajar es en vano, no tiene sentido. ¿No viste que incluso algunos dicen, no, ¿para qué vas a nacionalizar una empresa si después viene un gobierno de Macri y la privatiza? ¿Viste el estado de resignación que hay en los dirigentes argentinos? Sí, sí, no Entonces dicen, hay, no, no ¿para hay qué querer ideas de, trabajo si total te lo van a quitar? no hay ideas de oposición o por lo menos ponerse enfrente de algo, ¿no? Sí, entonces no hay oposición, hay régimen, un régimen de decadencia nacional. Y ese régimen de decadencia nacional no tiene arreglo en los términos del régimen, sino que del laberinto se sale por arriba y de esta condición de decadencia nacional se sale mediante un salto de fe. Salto de fe que los argentinos debemos realizar bien asentados en nuestra tradición y en la observación de la realidad objetiva del país. Porque si no, todo se vuelve declamativo, profesionales de la denuncia y no hay nada. No, porque en los puertos de Santa Fe, el contrabando, hace 20, 30 años me están escribiendo sobre el contrabando. Esto se resuelve con la estatización de los puertos. No hay vuelta, viejo. Vos tenés que dominar la actividad. No alcanza con que le mandes inspectores. Dice, no, porque igual el puerto, el puerto está operado por un consorcio portuario donde hay representantes de la provincia. Es todo una sanata eso. Es mentira. Opera la multinacional y maneja la multinacional, conduce la Claro, y multinacional. maneja negocios lícitos y negocios ilícitos. No sé cuál es más Pero poderoso. claro, hijo. Entonces los que en el kirchnerismo venían diciendo no, no, porque en realidad no es así, no están privatizados los puertos, sino que está el consorcio. Es todo mentira eso. Mandan un tipo a la oficina a una reunión y ese tipo no está en el puerto, no está en el muelle, no está en la balanza, no está en la criba, no está en el elevador, no está en el pescante, no está en ningún lado. Va, está un rato, firma, y como tienen alergia al laburo, porque se consiguieron un rebusque en el cual no tengan que laburar, y a vivir de ser funcionario público, los tipos que hacen, dejan hacer las 6 faire, las 6 passer, se dice en inglés, en francés, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Decadencia, decadencia, decadencia total. Entonces, nosotros necesitamos cómo abordar este tema, porque esas actividades ilícitas no solamente son el contrabando de grano, que ha superado el 30%, estamos en un 40%, estamos a punto de llegar casi a la mitad de la actividad en negro que se contrabandea. La contrabandean las multinacionales. Y en esto hay que hablar claramente con los productores argentinos, porque los gobiernos se asocian, los gobiernos de los partidos políticos se asocian con las multinacionales en detrimento del productor. Entonces, la multinacional se queda con un 30%, 35% de la actividad. El gobierno se queda con un 30-35% de la actividad. ¿Y el productor dónde vive? Y en un 35, no más del 40%, que es lo que le queda, que es el que trabaja, que es el que hace el esfuerzo, que es el que corre el riesgo, que es el que está endeudado, el que le debe al campo, que le debe al acopiador, que le debe a todos. Ujú. El que tiene que hacer la fila para ir a comprar gasoil cuando no hay, el que tiene que estar una semana esperando para que le den turno en el puerto para descargar, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, claro, el productor mira con total desconfianza al gobierno porque no le da nada. Y a la multinacional más o menos, porque por la multinacional por lo menos le compra. Ahora, ¿cómo se destraba esto? Nosotros tenemos que unir en la actividad de transporte a todos los eslabones de la cadena de valor. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Que nosotros con una marina mercante nacional, en el aumento de bodega de la marina mercante,
Eso lo que nos va a dar es la renta comercial equivalente, que hoy está en manos de la multinacional. Entonces, de esa manera nosotros vamos a dar fin a las retenciones. Se terminan las retenciones en Argentina, a través del aumento de la bodega, ¿no? Si no hay aumento de la bodega, la cuenta no cierra. Ahora, Pero al tener ahora, bodega nacional, sí. ¿por qué, vamos a suponer, digamos, uno cree que la lógica de lo político y de la política está centrada en hacer aquello que, aún no favoreciendo, por ejemplo, a las grandes mayorías, puede favorecer una política de ingresos de recursos, ¿no? Que son para mi ley tan necesarios, bueno, dentro de estos esquemas de macroeconomía. Pero, ¿qué se necesita para hacer esto? Porque si es tan evidente, digamos, si es evidente lo que se necesita hacer, ¿qué tipo de trabas o intereses corporativos impiden que se haga, ¿no? Bueno, son las embajadas extranjeras y sus multinacionales. La conducción política son las embajadas extranjeras. Los órganos de aplicación son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Ahí no se discute nada. Eso es todo fuerza de aplicación. El poder real no se encuentra en el foro de Davos. ¿Qué es eso? Y el Parlamento Económico. En la Trilateral Commission. ¿Qué es eso? El Parlamento Político. Y todo lo demás, Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, FAO, todo eso es fuerza de aplicación. El que cree que va ahí a debatir algo es un tonto. Es un tonto. Así, es un tonto. Sea presidente de la nación, canciller, Mongo Aurelio. No tiene importancia. Ahí es todo fuerza de aplicación, ahí no hay ningún debate. Claro. Las decisiones se toman en otro lado. Entonces, claro, creer que uno va a tomar decisiones en un lugar de debate donde ya está todo cocinado, y evidentemente trae estos resultados. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con voluntad de poder nacional. Y la voluntad de poder nacional hay que hacerlo de esta manera. Como hay que dominar la actividad, hay que estatizar los puertos. Y hay que chartear a casco desnudo los buques en alquiler para hacernos de una marina mercante. Y con ello, mediante la reserva de carga del flete marítimo, que le da condición de bandera nacional a los armadores, a cambio una orden de compra por parte del armador en un astillero nacional para construir un buque en astilleros nacionales. Así se edifica la marina mercante. La facturación de la marina mercante, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el poder de alcanzar cerca de 7.000 millones de dólares, que darán 2.500, 2.800 millones de ganancia pura. Eso lo volcamos a la alimentación de la reconstrucción de la red ferroviaria y fortalecemos el transporte de cargas pesadas, ferrocarril, tren, puerto, que es el esquema de dominio, y para realizar esta movilización a la recuperación de los resortes estratégicos hay que valerse de dos fuerzas, una es del Estado y una es de la comunidad. La fuerza de la comunidad son las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las cámaras empresarias, empresarios nacionales, no vamos a sentar a los gerentes de Cargill, no, hay que sentar a los que son de acá, los empresarios nacionales. Claro. No vas a sentar a los Roca, de Techí, si son tanos, no son argentinos, son tanos. Hay que darse cuenta, no vas a sentar a Elstein, que es el vicepresidente del Consejo Judío Mundial, no lo vas a sentar en la mesa de estos nacionales, si no es de acá. Entonces, tenés que sentarlo de acá. Cuando sentás a los de acá, los unís, patria, bandera y sentir nacional. Esa es la consigna. Patria, bandera y sentir nacional. Simple, sencilla, que reúne a todos. Y con eso reunimos a los filósofos, los deportistas, los artistas argentinos y todas las organizaciones libres como son las radios comunitarias, las juntas vecinales, los centros culturales, la sociedad de fomento, los clubes de barrio. Todo eso tiene que estar en una mesa de conducción de gobierno que integra un Consejo Superior de Gobierno, para que el pueblo esté sentado en la conducción a través de sus representaciones legítimas, de manera orgánica, por primera vez en la historia de la Argentina. ¿Y cuál es la fuerza común? Esa es toda la reunión de la fuerza comunitaria. ¿Y cuál es la fuerza del Estado para ejecución? Las Fuerzas Armadas Nacionales. Escuchá, Martín, aquí en Santa Fuerza Fe, Aérea, Ejército y Armada para tomar puertos y aeropuertos. aquí en Santa Fe tenemos un gobierno que va en sintonía con todas las medidas que toma el gobierno de Milei, es decir, el gobernador Puyaro. No sé qué opinión tenés vos, pero también dentro de esa opinión, ¿hasta dónde, por ejemplo, existe la posibilidad de crear astilleros aquí en la provincia de Santa Fe?
por iniciativa del No, gobierno provincial. no, ahora ningún interés, por supuesto que no hay interés. Y antes había. Y no, tampoco se avanzó mucho en eso, Y bueno, prácticamente nada. entonces se expresa que los 50 años de decadencia nacional, que magistralmente lo pone por escrito el más grande filósofo argentino, Alberto Huela, pareciera ser verdad. Pareciera ser que los 50 años de decadencia nacional son reales. No es el pensamiento idealista de un filósofo, no, es la observación objetiva del filósofo. Entonces no hay voluntad soberana. Al no haber voluntad soberana no tiene ninguna importancia la política. Si no hay voluntad soberana, no tiene ninguna importancia la política. Claro, pero digo, todo eso puede darse y debería darse en función de algo que básicamente pasa por las urnas. El año que viene hay elecciones de medio término. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar? Uno calcula que debería pasar algo por lo cual se le impida seguir destruyendo con tantas acciones el Estado Nacional y todo lo que tenga que ver con los intereses de los argentinos al gobierno de Milei. Pero ponele que cumpla los 4 años, hay que esperar todavía 3 años para ver qué es lo que se puede hacer, más allá de las elecciones de medio término. Y sí, porque el régimen le va a dar gobernabilidad a Milei. ¿No viste que le dan quórum para votar el RIGI, para votar la ley base? ¿Viste que le dan quórum? Sí. Entonces ellos ponen a la democracia por adelante de la patria. No son de la patria, son de la democracia. Son del orden internacional de la democracia. Son de las Naciones Unidas, son del nuevo orden mundial, del G20, son de ahí, no son de otro lado. Entonces ahora se rasgan las vestiduras de que Milei es malo y así. ¿Y quién lo inventó? ¿No puede ser Sergio Massa el que le dio manija y lo financió a Milei? ¿O me confundo yo? ¿O estoy equivocado y confundido? Porque eso lo vimos nosotros. Pero no es que lo vimos por la tele, lo vimos en el territorio. Uh-huh. Lo vimos en el territorio. ¿Quién le fiscalizó la elección a Milei? Sí, ¿Los sí, radicales? parte de la estructura, sí. Los radicales. ¿O fueron también los intendentes del peronismo que le fiscalizaron la elección? Sí, yo calculo que fue una herramienta hipotética para controlar los avances del macrismo, pero bueno, después se Ah, desvirtuó, calculo, hasta el punto en que lo tenemos de presidente, ¿no? Pero se también, desvirtuó. pero ahí hay una cosa que a mí, Perdón, se desvirtuó. ¿Y cuál era la virtud de esa idea y esa acción? bueno, Tener calculo, a Macri. sí, sí, escuchá, controlar a Macri, pero la otra cuestión es, en este descontrol hipotético, ¿no? Ponele. Aparece. Ahora, yo calculo que vos te preguntás también. Los que votaron, 7 de cada 10 argentinos lo votaron a Milei. Todo es responsabilidad del no hacer, por ejemplo, de los gobiernos de Alberto Fernández, del gobierno de Cristina y de Alberto. El pueblo hizo tronar el escarmiento. Pero ¿cuál es el escarmiento? El escarmiento aquí es contra el propio pueblo. ¿Qué escarmiento hizo El tronar? pueblo hizo tronar el escarmiento contra los que gobernaban antes, que no los aguantan más. Está bien, pero bárbaro. O sea, ahora, vos tenés que hacer tronar el escarmiento y después tener mejores condiciones. Aquí hay... Sí, pero el pueblo no hizo tronar el escarmiento contra las multinacionales y las embajadas extranjeras. Ajá. Porque el pueblo no considera, y en la conciencia del pueblo no está desarrollada la idea de amigo-enemigo, porque toda la clase política hace 50 años, desde el derrocamiento al último gobierno peronista, de Perón e Isabel Martínez de Perón, Ujú. al pueblo se lo tiene sumergido en esta decadencia y en una confusión de quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Las relaciones carnales de Menem con Estados Unidos, eso es lo que genera claridad o confusión. No, La no, firma de los acuerdos de obviamente, Madrid pero obviamente que eso es simbolizar una entrega, del mismo modo que se está haciendo ahora. y la reforma de la Constitución del 94, que destruye la educación, que destruye la salud, que destruye el orden comunitario argentino. La reforma de la Constitución del 94. Ujú. ¿Qué es? ¿Claridad? ¿Confusión? ¿Es a favor de la Argentina? ¿Es en contra?
hacia la fragmentación territorial, el sálvese quien pueda. Y después se lamentan de que dicen, no, lo que pasa es que después del gobierno nacional manejan a los gobernadores con la billetera. Bueno, algo de eso hay, ¿eh? Y si entregaron el orden nacional por un falso federalismo que en realidad es un unitarismo provinciano. Bueno, pero hoy, por ejemplo, los actos casi de soborno directo o de presión directa... Maneja Milei, porque ellos en sus grandes ideas, los cráneos de la política, dijeron, no, nosotros armamos con Milei y con eso lo contrarrestamos a Macri. Y este es el segundo gobierno de Macri, yo lo anuncié antes de que Milei ganara. Totalmente, Lo que viene es el segundo gobierno de Macri, Sturzenegger, Patricia Bullrich, Caputo. Toda la estructura, bueno, Bausili, toda la estructura bancaria de primera, segunda, tercera línea, todo. ¿Y quiénes nos van a sacar de este desastre? ¿Los que nos llevaron a este desastre? No, bueno, yo te estoy preguntando, Bueno, ¿qué hace? Porque hay elecciones ahora el año que viene, pero ponele que haya que esperar entonces que cumpla el mandato Milei. ¿Qué después? Pero para el año que viene nomás, no nos vayamos tan lejos. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, nosotros para el año que viene nos vamos a presentar, yo voy a ir de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y la idea de edificación es que nosotros con las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las sociedades de fomento, los clubes, todo lo que yo ya he mencionado, tengamos un Consejo Superior de Conducción de Gobierno, pero no cuando lleguemos en el 2027 y llamamos a todo, no, hay que edificarlo desde ahora. Tiene que haber hombres nuestros, hombres propios, Eso sí. que tengan legitimidad de origen. ¿O qué vamos a esperar? ¿Que venga el dedo de la rosca política a decir es este y es este? Los sindicatos están siempre haciendo fila. A los sindicatos los tratan de giles. Los kirchneristas tratan a los sindicatos de giles, de mulos. Ustedes están para llenar el micro, juntar la gente, hacer los choris y después vuélvanse a su casa. Bueno, pero aquí los sindicalistas, una parte de la CGT arregló rápido con Milei, ¿eh? Decíamos, me parece que es algo estructural en la historia del sindicalismo. Después que quedará diluido por el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, el secretario general de la UOCRA, puesto por los militares, acordate, bueno, ahí al toque se puso le pertenezco y chao, se olvidó de todo, se olvidó de los intereses en un gremio que perdió 150.000 empleos en este caso porque no hubo obra pública, no hay un mango para las obras públicas. Tenemos 70% de trabajo en negro. ¿Vos crees que el 70% de trabajo en negro fue creado por Milei en un año? Y la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se evita? Pero si hay 70% de trabajo en negro, si hay 70% de trabajo en negro, quiere decir que el trabajo registrado es solamente del 30%. O sea, de 26 millones de argentinos que están en edad de trabajar, solamente 8 millones y medio están en blanco. Pero si yo le saco los monos tributistas y los autónomos, son 1,5 millones, 2 millones más, que no se sabe porque como destruyeron los órganos de registro y las estadísticas, no se puede saber porque no hay dónde ir a consultar, ni en el Ministerio de Economía, ni en el INDEC. Es todo un caos la Argentina. Entonces no se puede ni siquiera ver bien el problema y abordarlo porque destruyeron las bases estadísticas y los canales orgánicos de información. Te pregunto. Y para hacer la doctrina de la Rúa, porque este alfonsinismo tardío, lo que hizo fue decir, qué bueno es dar buenas noticias. Entonces, ¿qué hacen? Rompen la estadística para dar buenas noticias y decir que todo anda bien. Bueno, escuchá. Bueno, con esto ¿qué sucedió? Que si sacamos los monotributistas y los autónomos, ¿cuántos trabajadores verdaderamente en blanco hay? Sí, prácticamente nada. Te pregunto, 6 millones. Te pregunto para los 6 millones. Últimos 2 o 3 minutos. 6 millones. 6 por 4, 24. Entonces hay menos de un 25% de los trabajadores argentinos cobran vacaciones, aguinaldo, salario familiar. Y cada vez menos. Y tienen... Bueno, entonces esto no es un tema de que bueno, este año. Pero ahí yo te pregunto, son ¿qué es? 50 años. Escucha, ¿qué es el movimiento industrialista federal y qué tiene que ver con todo esto que estás diciendo vos? El movimiento industrialista federal se constituye como un movimiento que despliega una herramienta electoral para poder presentarse a elecciones con un programa claro de industrialización a través del Estado Empresario Argentino. Claro. Con el objetivo de, en las elecciones, poder presentarse, vencer, y a partir de allí
en la marcha hacia la toma del poder en este orden comunitario que estoy planteando, de la conducción política del país desde las organizaciones libres del pueblo. De esta manera, crear la Corporación de Empresas Nacionales, donde en la Corporación de Empresas Nacionales está el Poder Ejecutivo Nacional, la Confederación General Económica, los empresarios nacionales, y el Movimiento Obrero Organizado, la CGT. De esa manera, la Corporación de Empresas Nacionales tiene una co-conducción política tripartita, con la cual lleva adelante el proceso económico y canaliza la fuerza de los trabajadores en las empresas, a la vez que canaliza la fuerza de la empresa privada argentina para unir trabajadores y empresarios en una cadena de valor nacional, con el objetivo de sustituir las importaciones industriales que castigan a la Argentina y que no permiten nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, Vaso, en Rafaela. Yo ahora voy a estar el 18 voy a estar en... Me queda un minuto, digamos, para que comentes ese tema. El 18 voy a estar en Rosario, vamos a estar en Granadero Baigorria, luego vamos a estar en el Sindicato de Aceiteros el día 19 del mediodía, y el 20 voy a estar con la CGT de Rafaela. Y vamos a reunirnos con los empresarios también. Vaso, el mejor fabricante de válvulas del mundo, resulta ser que es muy bueno para venderle a Ferrari, Mercedes-Benz y Harley Davidson, pero no hay quien le compre acá en el mercado interno. Sí, mira vos. No le compra Renault, no le compra Fiat, Ford, cuando podríamos nacionalizar el 100% de esas válvulas. Vaso fue a hablar con lo de la Renault y le dijeron, estamos en condiciones de fabricar un auto nacional. Los franceses de la Renault se le rieron en la cara y le dijeron, no, nosotros vendemos autos franceses, no es nuestra intención fabricar un auto argentino. Entonces, acá la cosa está clara. Sin Estado empresario argentino, sin una conducción de la Corporación de Empresas Nacionales, no hay posibilidad de que nosotros tengamos una industria automotriz nacional. Entonces, teniendo claro esto, marchamos objetivamente hacia un plan de realizaciones nacionales que termine con la desocupación y que esto fortalezca en el pleno empleo el blanqueo de todos los trabajadores. Que si querés otro día te cuento cómo vamos a lograr para blanquear a todos con un pacto fiscal con la pequeña y mediana empresa, donde le vamos a cambiar a la pyme argentina las aportes y contribuciones que hace para la jubilación, para las vacaciones, para la obra social, para aportes y contribuciones que hace la pyme. Nosotros desde la FIP se lo descontamos del IVA, lo tomamos como crédito fiscal. Entonces blanquea a todos los trabajadores, no tiene que pagar de más, que le sale el doble tener un trabajador en blanco, sino que nosotros se lo descontamos del IVA. Y de esa manera se blanquea a todos los trabajadores y los fondos previsionales vuelven a su origen. En todo caso, vamos a ampliar, como decís vos, este tema y lo explicás mejor, lo explicás bien, digamos, con todos los detalles en un par de semanas o después coordinamos. ¿Te parece? Porque ya tengo otra nota que me está esperando y... Por supuesto, Nicolás, ha sido un gusto, un saludo para toda la audiencia de Radio Cultura Santa Fe. Dale, y seguimos charlando sobre esta cuestión, bueno, acentuando todo esto que estás haciendo, que es conectarte con la producción básicamente para generar y sostener este proyecto, que es lo que se necesita en definitiva. Muchas gracias, buenos días para todos. Gracias. Estuvimos en contacto con Martín Ayerbe, referente del Movimiento de Liberación Nacional, haciendo esto, por un lado el paneo sobre la terrible realidad, ¿no?, de los argentinos, y por otro lado estas visitas que se generan y que tienen que ver con esta idea, esta proyección, ¿no? Es decir, el llegar a la estrategia de que lo estratégico en las empresas del Estado es fundamental para retomar un rol de industrialización, de soberanía política, y sobre todo de producción, incorporación del trabajo, incorporación del trabajador y resguardar un proyecto nacional, que es lo que no existe hoy.